Excelente. A ver, a los que se van uniendo, buenas noches a todos. Bienvenido a este curso de interpretación de la norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Bueno, nosotros somos Cuama, somos una consultora dedicada a procesos de implementación de distintas normas ISO, distintos lineamientos de sistemas de gestión, herramientas de calidad como es Lean Manufacturing, 5S, Complexity Management y distintas normas ISO como es la ISO 9001 de calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno, seguridad de la información, entre otras. Nos dedicamos también a desarrollar auditorías, a realizar seguimientos, verificación de requisitos legales, asesorías, entre otras. ¿Ok? Quien les habla, soy Jocelyn Gamboa, soy ingeniera industrial de profesión. Cuento ya con más de 7 años de experiencia profesional como implementadora, capacitadora y auditora líder en distintas normas ISO. Actualmente soy especialista en implementación de herramientas Lean Manufacturing y Complexity Management, especializada en distintas normas ISO como es la 9001, 14001, 45001, ISO 39001 y la ISO 26000. Soy auditora líder por IRCA y por PSB de Canadá, tanto para 37001, 50001 y 19600. Soy auditora Trinorma y gracias a Dios he tenido experiencia en distintos sectores para el proceso de implementación en la ISO 37001. Actualmente me desempeño como gerente de proyectos en la empresa Cuama Group. ¿Ok? Algunas consideraciones generales que seguramente, bueno, ya las habían escuchado a los que nos han podido acompañar en el curso de interpretación ISO 45001. Bueno, este curso va a contar con 2 módulos, ¿no? El primero es una introducción, una pequeña introducción a la norma ISO que hemos preparado para ustedes. Y ya en el segundo módulo vamos a tocar netamente la norma como tal. ¿Ok? En la cual pues vamos a explicar cada requisito de la norma y cómo como organización podemos abordarlo, cómo podemos sustentar ante procesos de auditoría, ante procesos de implementación. ¿Ok? Este curso tiene una duración de 3 horas, siendo pues efectivos el día martes, el día de hoy, y el día jueves 3 de septiembre. Está dividido en 2 partes. Es de 7 de la noche a 10 de la noche, ¿ok? Vamos a tener un intermedio más o menos a las 8:30, por ahí, de 5 minutitos para poder ir a los servicios, ¿no? Tomarnos un vasito con agua y retomamos, ¿sí? En todo momento es importante que ustedes tengan la cámara, bueno, de ser posible, la cámara y el micrófono apagado. La cámara va a depender mucho de su internet. A veces, pues, el tener encendida la cámara genera mucha carga de internet, por lo cual pues podría colgarse la transmisión, ¿no? Entonces lo recomendable es tener apagada la cámara, pero si ustedes no tienen inconvenientes, pues no hay problema, tenganla encendida. El micrófono sí es indispensable porque pues puede generar por ahí que se corte cuando yo esté explicando o cuando ustedes quieran hablar. Si es que ustedes quieren comunicarme algo, yo constantemente voy a estar checando el chat para poder revisar si es que me están comentando algo, alguna consulta, algún tipo de duda, yo las voy a estar respondiendo por ahí, ¿ok? De todas formas, tenemos dentro de la sala al ingeniero Giancarlo Aragonés, que es parte del equipo Cuama y nos va a estar apoyando también, dando respuestas en la medida de lo posible a todas sus preguntas, ¿ok? Bueno, en caso de las consultas, ya lo dije, ¿no? Realizarlas por las ventanas del chat, que está en la parte derecha de su pantalla. ¿Ah? De requerir la certificación del curso, tiene como requisito el que hayan participado, y aquí un error, en los 2 módulos, ¿no? Hablamos de la introducción y el de la interpretación, ¿ok? Entonces, con ello, ustedes van a acceder al examen que vamos a desarrollar el día jueves, ¿no? Que es básicamente los puntos que hemos tocado y vamos a ir tocando el día de hoy y el día jueves, ¿ok? Y a su vez van a obtener, pues, la certificación como tal. Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, por favor, los leo. Nos preguntan si vamos a brindar el material del curso. Me parece que solamente tienen acceso a los que están sacando la certificación.
¿ok? De la misma forma que se trabajó en la ISO 45001. ¿Bien? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar inicio al curso. El contenido del día de hoy es el siguiente. Como un primer punto, vamos a ver el contexto actual de la norma ISO 37001, que es la norma del sistema de gestión antisoborno. Por ahí que muchos confunden y dicen es el sistema de gestión anticorrupción. No, es de soborno, antisoborno, ¿ok? Vamos a ver como un segundo punto la ley 3424, que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, si es obligatoria o no es obligatoria, cuáles son los beneficios para una organización implementar que de alguna forma ya nos pide un modelo de prevención y que converge mucho con la ISO 37001. Cuáles son las sanciones que podría acarrear a mi organización si es que yo no tengo este modelo de prevención. ¿Ok? Como un tercer punto, vamos a ver el objetivo de la norma ISO. En un siguiente punto, las ventajas de poder implementar esta norma ISO. ¿Cuál es este proceso de implementación? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es la forma de implementar correctamente y eficazmente, ¿no? Ahora que, bueno, tanto nos importa ser eficaces, ¿no? Y en realidad es el espíritu de muchas normas de sistemas de gestión, ¿ok? Como un sexto punto, vamos a ver principales requisitos de la norma ISO 37001 y en un último punto, y por supuesto no menos importante, las lecciones aprendidas, ¿no? Por ahí vamos a mencionar brevemente cuáles son esas lecciones aprendidas que hemos podido nosotros recopilar en base a la experiencia que hemos tenido asesorando a empresas privadas como públicas, ¿no? Que ya vamos a ir ahondando en el siguiente curso de interpretación netamente de la norma, ¿no? Del siguiente módulo, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es el contexto actual de la norma ISO 37001-2016? Primero me gustaría un poco conversarles acerca de la corrupción en el mundo. Ya nosotros sabemos, ya hemos escuchado, lo vemos todos los días, de la total corrupción que se ve en el día a día, ¿no? Entonces, justamente ante ello, nosotros hemos buscado información al respecto y pues tenemos a distintas entidades las cuales se han visto envueltas en temas de corrupción. Y tenemos, por ejemplo, a la FIFA, ¿no? La FIFA fue de alguna forma denunciada, ¿no? Porque 14 directivos recibieron sobornos y comisiones por más de 150 millones durante 24 años. Es un montón de dinero, el cual pues se ha visto en juego y que no solamente ha manchado su reputación, sino también ha sido una pérdida de dinero, el cual pudo haberse invertido en otras cosas más importantes, ¿no? Petrobras también, una empresa importantísima acá en el país, y nos dice de que 1.770 millones han sido pagados en sobornos en esta empresa según los fiscales. Imagínense qué tal magnitud de dinero perdiéndose en soborno. Y en Odebrecht, ¿no? Que hace poquito, es más, todavía sigue abierto el caso, ¿no? Más de 788 millones pagados en soborno en 12 países. ¿No? No solamente pues tiene un alcance corto, no, tiene un alcance de gran magnitud porque estamos hablando de 12 países, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Robert Klitgar? Robert Klitgar es un economista egresado de la Universidad de Harvard, que pues se ha dedicado a hacer un proceso de investigación acerca de la corrupción. Y él llega a la conclusión de que la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la rendición de cuenta. Esto quiere decir, si es que yo como persona soy la que tomo decisiones y no tengo que decirle nada a nadie, pues simplemente no tengo una persona y adicionalmente no tengo un control, pues que en el cual pues yo tenga que decir, ah, ya, mira, esto es lo que gasto y esto es lo que te rindo. Pues simplemente eso me va a dar mayor acceso a que la corrupción se haga efectiva. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es
es la que describe Robert Klitgard y que de alguna forma conversa con la norma ISO 37001, que poco a poco vamos a ir viendo a detalle cómo es que esta norma nos brinda ciertos requisitos para nosotros poder implementar controles. Y eso no significa pues que con esos controles yo ya no voy a tener corrupción o no voy a tener soborno como tal. Simplemente es que yo pues al tener mucho más controles, más actividades, más filtros, pues el soborno se va a hacer más difícil, ¿no? Entonces, y esto conversa con esta fórmula que nos dice Robert Klitgard, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es el costo del soborno, no? El Banco Mundial, el Banco Mundial nos dice que 1.5 millones se ha dado en sobornos, ¿no? ¿Qué nos dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico? Nos dice que existe más de $1 billón pagados cada año. Imagínense, $1 billón pagados. Según Transparency International, nos dice que el 27% de 3.000 empresarios perdieron oportunidades de negocio a causa de sobornos por parte de la competencia. Y eso lo podemos ver en el día a día. Hay muchos empresarios, pequeños y medianos empresarios, hasta grandes, que de alguna forma están perdiendo pues ciertas licitaciones, están perdiendo la oportunidad de participar en algún tipo de obra, en algún tipo de servicio. ¿Por qué? Porque simplemente ganó la puesta de manos, ¿no? Porque la empresa A pues dio más que yo que soy la B, entonces simplemente perdí de participar ahí, ¿no? Entonces, imagínense que estos empresarios cómo han perdido y al perder pues ya sabemos que no van a tener o van a representar desempleo, ¿no? Y por ende pues la cadena de pago se vuelve inactiva de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, esto es el costo del soborno según estas tres entidades. Y sin ir tan lejos, ¿cómo es la corrupción en el Perú? ¿Qué es lo que tenemos aquí en nuestro país? ¿No? ¿Y qué nos dice la Contraloría? Justamente nos dice pues que el costo de la corrupción en el Perú es más o menos 12.600 millones de soles, aquel que representa el 2.2% del PBI. Imagínense, ¿no? ¿Qué nos dice el World Economic Forum? Nos dice que Perú está en el puesto 123 de 138 países, ¿no? Entonces, la confianza del público en los políticos está realmente por los suelos, ¿no? Y justamente, tanto el Banco Mundial como la Contraloría nos dice que aumenta el costo de hacer negocios en un 10% a nivel global y genera un sobrecosto a las contrataciones con el Estado en un 25%. En el Perú sería una pérdida estimada entre 10 a 11 millones de soles por año. Imagínense. Entonces, ¿pero qué podríamos nosotros haber hecho con esos 12.600 millones? ¿No? Ya más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es este índice de la percepción de la corrupción en el Perú? Nos dice que nosotros supuestamente estamos en el score número 36 de la corrupción, ¿no? Dentro de los países más corruptos, ¿no? Según Transparency International. ¿Qué podríamos haber hecho con estos 12.600 millones? Lo que les mencioné, según nos explicaba la Contraloría, que es el 2.2% del PBI. Estos 12.600 millones pudieron haber sido destinados para realizar 24 nuevos hospitales, que ahora tanto los necesitamos, que necesitamos oxígenos, plantas de oxígenos, también la contratación de 24.000 médicos, más de 120 modernos colegios, más de 60.000 puestos de trabajo con esta cantidad de dinero. Entonces, como conclusión podemos decir pues que este costo del soborno, este costo que ha conllevado a dar a los empresarios este soborno, podemos haber tenido todas estas cosas que ante este contexto, ante esta pandemia, pues, que nos está quejando, no nos hubiese golpeado tanto como lo está haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces, esto básicamente, pues, nos llama a la reflexión, nos llama a decir, ok, nosotros debemos ser uno de los pilares, debemos ser uno de los personajes que debemos de alguna forma poner nuestro granito de arena para poder caminar hacia la mejora continua. Eso no quiere decir de que no, yo quiero que se borre totalmente todo
todo el soborno, toda la corrupción, pero empecemos con establecer políticas y van a ver que con cada aspecto que ustedes contemplen de acuerdo a la norma, van a ir mitigando, van a ir reduciendo, van a ir eliminando ciertos riesgos de soborno. Entonces, por ello justamente es importante y es el espíritu que tiene esta norma ISO 37001. ¿Ok? No sé si se acuerdan de este post, ¿no? Salió en un periódico muy conocido donde Graña y Montero decía, le pedimos perdón a todos los peruanos. No sé si se acuerdan. A ver, los leo en el chat. A ver, coméntenme, ¿se acuerdan de ese post? Donde Graña y Montero decía, les pido perdón a todos los peruanos, ¿no? Y cambiaron de nombre, ¿no? Y justamente ellos indicaban, ¿no? Ya no somos Graña y Montero, ese nombre ya no nos representa jamás, ¿no? Es como decir, ya, todos esos directivos corruptos ya no están, ¿no? Ahora somos renovados Graña y Montero. Estamos construyendo una nueva compañía cuyo cimiento es asegurar que lo que pasó jamás vuelva a suceder, ¿no? Entonces, ahí habría pues que hacer toda como una especie de reingeniería, ¿no? Para identificar todos sus controles, a ver cómo han hecho su análisis de riesgo, qué tanto está concientizado todo el personal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es un claro ejemplo de la afectación de imagen que tiene la organización al no haber tenido adecuados controles antisoborno, ¿no? No es que simplemente me afecta al bolsillo, me afecta a la imagen, me afecta al cumplimiento, porque ya vamos a ver la ley 3424, la cual nos pide tener un modelo de prevención. Si nosotros hubiésemos tenido eficientemente este modelo de prevención en el cual pues nos dice contar con un oficial de cumplimiento, contar con un análisis de riesgo, contar con eh, canales de denuncia, ¿no? Entonces, con ello, pues, no, ojo, no quiere decir de que no, automáticamente se borra, no, pero has tenido controles y con esos controles estás de alguna forma mitigando, estás haciendo más débil ese soborno, ¿no? Por lo cual, pues, es más complicado de que se haga efectivo, ¿ok? Muy bien. Otra de las cosas que quería compartir con ustedes es que Indecopi ya inició un procedimiento administrativo sancionador contra 35 empresas constructoras. Nosotros ya sabemos pues que la mayoría de empresas que se ven de alguna forma afectadas, que se ven involucradas, ¿no? Son las empresas constructoras. Entonces, ante ello, pues Indecopi ha tomado las riendas del asunto y ha dicho, ok, voy a hacer de ente sancionador. Entonces ya ha ejecutado sanciones para 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos por un presunto acuerdo cartel, ¿no? Para repartirse entre sí diversas licitaciones convocadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de Provías, ¿no? Esto ha sido algo muy mencionado y otras entidades del Estado para la adjudicación y contratación de diversas obras públicas a nivel nacional. Esto más o menos salió en febrero del 2020, no sé si recuerdan, en el cual pues había un grupo de empresarios, el cual se juntaban para consorciarse y postular a distintas licitaciones del Ministerio de Transporte y ganar, ¿no? Hacer una especie de repartija, ¿no? Y al que salía ganador, pues todos se metían a realizar esa obra. O sea, era un match entre todos. Si yo salía ganador, lo dividía y si tú salías, también me dabas mi parte, ¿no? Entonces, justamente por ello, Indecopi salió a la luz y dijo, no, algo está pasando aquí, así que vamos a investigar y por ende, como consecuencia, dio la sanción correspondiente,
¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad importante, más de 13 millones de soles que se han visto aquí en juego, ¿no? Gracias a este cartel que se unieron para sobornar a esta entidad, bueno, y a los ejecutivos, ¿no? Porque para que haya un soborno tienen que haber dos partes, no es que simplemente pues yo quiero y lo hago, no, la otra persona también lo tiene que aceptar. ¿Ok? Entonces, este se podría decir de que es un camino importante, el cual empezó a inicios de este año 2020 y que lo empezó a realizar Indecopi, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos que favorecen a la corrupción? Se dice que para que la corrupción y el soborno sean efectivos se necesita de tres factores importantes. Uno de ellos es la actitud, seguidamente por el incentivo y la oportunidad. ¿Ok? La parte de incentivo tiene un porcentaje de 12%. ¿Y qué es el incentivo? El incentivo básicamente es el estímulo que crea una razón para cometer el soborno. ¿Ok? Y la actitud, pues son los valores que yo como persona tengo, que de alguna forma puedo ser consciente o intencional para hacer efectivo el soborno. Y la oportunidad es la probabilidad, la conveniencia y la percepción que tiene el corrupto para realizar un acto de soborno, ¿no? Supongamos que se ha lanzado una licitación en la mañana y pues tienen por ahí ciertos lineamientos en los cuales yo no calzo, ¿no? Porque puede decirse que hay un direccionamiento. Entonces, ¿por qué hay direccionamiento? Pues puede haber sido porque hubo una oportunidad. Y esas oportunidades son las que se encuentran en mayor magnitud y hablamos de un 73%. ¿No? Entonces, son estos tres factores que hacen que el soborno se haga efectivo, ¿no? La oportunidad, la actitud y el incentivo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos interpretar, que podamos identificar, que podamos trabajar en estos aspectos de tal forma, pues, de atacar de raíz, de generar muchos más controles para que esto no se haga efectivo, ¿no? Y con ello, pues, nosotros vamos a poder elaborar nuestra matriz de gestión de riesgo de soborno, ¿no? En la cual tenemos que identificar cuáles son esos posibles sobornos que se pudieran suscitar en nuestra organización. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es este contexto actual de la ISO 37001, que es la ISO del Sistema de Gestión Antisoborno? ¿Ok? Según el Organismo Internacional de Estandarización, hasta el año 2018 se han emitido 389 certificados, ¿no? ¿Y cuáles han sido los sitios? Aproximadamente 1.541. Y nos habla de el top 5 de sectores industriales con más certificaciones. Y tenemos pues a la farmacéutica, tenemos administración pública, comercio mayorista y minorista, reparaciones de vehículos automotores, motocicletas y artículos personales y de uso doméstico. Asimismo, también tenemos a la construcción y a la ingeniería, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos la vista automáticamente aquí en el país, ¿cuáles son esos sectores más afectados y que de alguna forma pues ahora están caminando hacia la implementación de esta ISO 37001? Pues la administración pública. Vemos muchas municipalidades que están implementando, que están generando controles, que están haciendo su análisis de riesgo. Y también tenemos los sectores de construcción, ¿no? Entonces, que justamente ya más adelante vamos a ver, porque también hay un beneficio, porque el sector de construcción está implementando esta ISO 37, ¿no? A pesar de sus otras ventajas, pero hay una ventaja importante que como factor comercial, pues, le ayuda mucho a las organizaciones, ¿ok? ¿Y cuál es ese top 10 de los países con más certificaciones? Tenemos a Italia como un primer puesto, ¿no? Con 140 certificaciones, en República de Corea con 60,
a México con 26, España con 25, Reino Unido 17, Grecia 16, Malasia 15, Brasil 12, Rumania 10 y Polonia 6. ¿Y cuál es el ranking en Latinoamérica? Tenemos a México como primer puesto y seguidamente a Chile y en un siguiente punto tenemos a Perú, ¿no? Teníamos en México 26 certificaciones, en Chile 3 y en Perú 3. Actualmente, pues, ya ese número está desfasado, ya se tienen mucho más certificaciones, ¿no? Porque esta data era hasta el año 2018, ¿ok? Muy bien. ¿No? Justamente hasta el año 2019, aquí en el Perú, hay o hubo, ¿no? Más de 100 certificados emitidos. ¿A qué tipo de sectores? Bueno, les demuestro a los 5, ¿no? Tenemos a ingeniería, minería y construcción, sector público, consultoría empresarial, operadores logísticos y seguridad y vigilancia. ¿Ok? Entonces, estos son los sectores con más certificaciones dentro de nuestro país, ¿no? Según la fuente, el directorio de calidad, ¿ok? Hasta el año 2019. Muy bien, ahora vamos a ver un poco acerca de la ley 3424. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. No, ¿verdad? A ver, cualquier consulta, por favor, al chat, ¿no? Yo les voy a estar leyendo, así que aquí lo podemos revisar, compartir, interactuar, ¿no? Si ustedes han tenido ciertas experiencias también con respecto a situaciones de soborno, ¿no? O de repente han visto corrupción, entidades grandes, ¿no? Compártanlo por favor con nosotros para hacer pues este curso más interactivo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice la ley 3424? Que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. El 21 de abril del año 2016 se promulgó esta ley. ¿Ok? O sea, seguidamente y de la mano prácticamente con esta norma ISO 37001. El 7 de enero del siguiente año se emitió el decreto legislativo 1352 que modificó varias de sus disposiciones y amplió el alcance de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, esta ley 3424 tiene ciertos delitos y estos delitos pues son financiamiento del terrorismo, lavado de activos, tráfico de influencias, colusión simple y agravada, cohecho activo genérico, cohecho activo específico y cohecho activo transnacional. ¿Ok? Esta ley 3424 nos dice que las organizaciones deberían, no es un debería explícito, pero es algo que está inherente a esta ley, ¿no? Que prácticamente como organización, si eres una persona jurídica, se te recomendaría de que implementes un modelo de prevención. Ahora, ¿qué pasa si es que tú como organización te encontrases en un hecho de soborno, en un proceso de investigación por corrupción ante estos delitos y no tienes un modelo de prevención? Entonces podrías incurrir en algún tipo de sanción. Pero ¿qué pasa si tú has implementado este modelo de prevención? Este modelo de prevención de alguna forma te sirve como un escudo. Tampoco no es que te exime de responsabilidad, porque tú puedes haber implementado un modelo de prevención que no necesariamente pues está siendo eficaz, ¿no? Entonces, que no es que está siendo efectivo. Entonces, hay mucho que ver en este punto. ¿Ok? Esta ley 3424, al decirnos este modelo de prevención, prácticamente conversa con la norma ISO 37001. Tiene muchos aspectos en base a esta norma ISO 37001.
¿Ok? Uno de los puntos, por ejemplo, nos pide una política, ¿no? Entonces, ya dentro del capítulo 5.2 de la norma ISO 37 nos dice tener una política. Dentro de la ley 3424 nos dice realizar la evaluación de riesgo, realizar el análisis y establecer controles para mitigar o eliminar distintos riesgos de soborno que se pudieran generar. Asimismo, también verificar que estos controles realmente se estén cumpliendo. Y esto nos habla también la norma ISO 37001, ¿no? Nos dice dentro de del capítulo 4.5 y del 6.1 de la norma ISO 37001, ¿no? Ok. ¿Cuáles son estas sanciones que se podrían dar ante algún tipo de hecho de soborno o de corrupción, según lo que nos dice la ley 3424 de corrupción, ¿no? Uno de los primeros puntos que se pudieran suscitar es la multa. Que esta multa puede ser no menor al doble ni mayor al sextuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 3424, ¿no? Nos puede dar también la clausura de los locales o de los establecimientos, puede ser con carácter temporal o definitivo, ¿no? Esta cláusula temporal es no menor de 1 año ni mayor a 5 años. ¿Ok? Como un tercer punto podría ser la disolución de la empresa. Como un cuarto punto, la inhabilitación, ¿no? Es decir, van a suspender las actividades y sí nos indica pues un plazo, ¿no? Que va a ser un plazo no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Asimismo, va a generar una prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase. Imagínense, ¿no? Como organización tener que cambiar tu giro de negocio, ¿no? Ante justamente porque no implementaste controles, porque no implementaste tu modelo de prevención, ¿no? Y como un tercer punto, pues te hacen una sentencia con el Estado. Ya no vas a poder contratar con el Estado, ¿no? Como un quinto punto, pues la cancelación de las licencias, las concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales. Entonces, estas sanciones a las personas jurídicas es lo que indica la ley 3424. Si es que tú te encontrases en una situación de corrupción, en un proceso de investigación y no implementaste este modelo de prevención, podrías hacer efectivo este tipo de sanción dentro de tu organización. Entonces, es importante que implementemos este modelo de prevención que a su vez conversa mucho con esta norma ISO 37001 del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Hablamos de multa, la clausura de los locales, la disolución automática de nuestra organización, inhabilitación o hasta la cancelación de las licencias también, ¿no? Ahora vamos a ver el registro de las personas jurídicas sancionadas. El 12 de febrero del año 2020 se publicó la resolución administrativa 016-2020, donde justamente crean este registro de personas jurídicas sancionadas y disponen su incorporación al registro nacional judicial, ¿no? Entonces, a través de RENAJO, justamente aquí en esta resolución van a salir ¿quiénes son estas personas jurídicas que han sido sancionadas? ¿Y a quiénes afecta? Pues a estas personas jurídicas que se encuentren comprendidas en este artículo 2 de lo que indica esta resolución. ¿De qué manera nos va a afectar? Pues es que todos, por ejemplo, si yo soy un cliente y voy a verificar esta lista y este proveedor que está dentro de esta lista, pues me va a decir a mí, ah, no, esta es una empresa corrupta, entonces no voy a contratar con esta empresa, ¿no? Entonces, al tener esa visualización pública, pues hace que se dilate la contratación de ambas partes, ¿no? Del cliente, proveedor o viceversa, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a estar una mención literal, expresa, va a mencionar también la duración de esta suspensión, el detalle del órgano jurisdiccional y la fecha de la sentencia, ¿no? Entonces, con esta información, justamente
Ustedes como proveedores, como clientes, van a tener este input para poder contratar, para poder trabajar de la mano con distintas partes interesadas según sea su conveniencia. Entonces, esta resolución es muy importante. ¿Ya? ¿Cuándo entra en vigencia? A partir del 13 de febrero del 2020. Entonces, sí sería bueno de que le echemos un vistazo para que se pueda identificar quiénes son estas personas jurídicas que han sido sancionadas o que están en proceso de sanción ante, pues, las que acabamos de ver hace un instante, ¿no? Las multas, las clausuras de locales, inhabilitaciones, entre otras. ¿Ok? Entonces ya nos da cierta información para nosotros hacer debida diligencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esta información nosotros podríamos pues tener un control ante futuros proyectos o actividades, ante la contratación de un socio de negocio, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos de los cuales nosotros nos podríamos coger para poder hacer efectiva una decisión. ¿Ok? Y justamente ya lo tenemos a través de esta resolución administrativa que nos respalda, nos ayuda a tener esta información importante y valiosa como organización, ¿no? Para justamente evitar, pues, hechos colaterales que nos podrían afectar como personas jurídicas. ¿Ok? Entonces, ante este contexto, pues, nació y de la mano prácticamente es la ISO 37001-2016. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Pero antes me gustaría saber si se acuerdan que era ISO a los que nos acompañaron en la capacitación de la 45001. ¿Se acuerdan? Nos pregunta Jorge Luis, si una empresa es sancionada, ¿solo afecta a la empresa o también a las personas? Porque si no, lo que hacen es cambiar la razón social y evaden dicha sanción. Me refiero a las personas que tienen responsabilidad como la gerencia. Pues esta resolución administrativa habla de personas jurídicas, ¿no? Habla de la razón social como tal. ¿No? Si bien es cierto, es muy lógico lo que dices y es lo que suele pasar y lo que vemos en el día a día, pero la sanción está clara, es para la persona jurídica. Ahora, también hay sanciones para las personas que se han visto involucradas y lo podemos ver, por ejemplo, dentro de un par de slides atrás, en el cual revisábamos que han habido ejecutivos sancionados, ¿no? Entonces, también hay que identificar estos puntos porque seguramente también se van a ver afectados. ¿Ok? Muy bien. ¿Se acuerdan qué era ISO? A ver, para los que por primera vez están viendo esta capacitación o los que nos han acompañado en la capacitación anterior de ISO 45001, ahí está, Jorge Luis nos dice, ¿no? La Organización Internacional de Estandarización. Ajá, sí, Jorge Luis, muy bien, excelente. Y se acuerdan que también les platicaba que esta norma ISO, pues, ya tiene una nueva estructura, la estructura de alto nivel, ¿no? Entonces, justamente esta estructura hace que converse con distintas normas. Y si nosotros hemos visto la norma ISO 45001 y ahora estamos viendo la ISO 37001, ¿cuántos capítulos debería tener esta norma ISO 37001? 10, muy bien. Excelente, Luis. Muy bien, Roya. Ajá, muy bien. Excelente. Perfecto. Ok, entonces continuamos. Y justamente esta norma ISO 37001 tiene como objetivo que yo como organización, que yo como responsable de la organización y voy a liderar este sistema de gestión, tendría que adoptar medidas para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto, por parte de su personal o socios de negocio, que actúen en beneficio de la organización o en relación con sus actividades. ¿Quiénes creen que son los socios de negocio? A ver, coméntenos. ¿Quiénes serían los socios de negocio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes creen que serían los socios de negocio? Estamos aquí para aprender, ¿ok? Así que, por favor, compártanos quiénes creen que serían los socios de negocio. Ahí Kelly nos dice los accionistas.
Ahí está, muy bien, Kelly, por participar, excelente. Roger nos dice los subcontrata. Jenny nos dice los proveedores. A ver, ¿quién más? Los clientes. Los trabajadores. Ok, a ver, ¿quién más? Vamos a ver. Ok, a ver, están, parece que confundiendo con las partes interesadas. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 4.2 de la norma ISO 45001 la, a ver, perdón, habíamos visto la, las partes interesadas, los stakeholders como tal, ¿no? ¿Quiénes eran? Los proveedores, los trabajadores, los clientes, la comunidad, las entidades regulatorias, ¿no? Entre otras. Pero los socios de negocio son aquellas entidades con las cuales yo tengo algún tipo de relación contractual en la cual juega de por medio cierto dinero. ¿No? Y hablamos, por ejemplo, de los proveedores, ¿no? Con los proveedores yo tengo un contrato y hay de por medio, pues, una cantidad de dinero por el servicio. Hablamos de los clientes, donde también hay una cantidad de dinero por el servicio. Hablamos, pues, de un consorciado, ¿no? Porque también me va a pagar y nos vamos a pagar por realizar efectivo una obra, ¿no? Entonces, estas entidades van a ser básicamente los socios de negocio, ¿no? Hablamos de clientes, hablamos de proveedores, hablamos de consorciados, hablamos de los subcontratas que por ahí leía, ¿no? Entonces, donde hay un tema contractual y hay dinero de por medio, son nuestros socios de negocio, ¿ok? Muy bien, Janet. Ajá, excelente. Tranquilo, Jorge, no hay problema. La idea es que entre todos compartamos, que entre todos absolvamos estas dudas y que esté claro. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces el objetivo justamente es que podamos adoptar las medidas para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto. ¿Ya? Entonces, que como organización podamos implementar ciertos controles que nos van a ayudar a evitar que el soborno se haga efectivo. ¿Ok? Esto no quiere decir, como reitero, de que pues el soborno se va a mitigar por completo. No es que yo como organización voy a implementar la ISO 37001 y yo voy a decir, ok, no, mi organización no acepta ni recibe ningún tipo de soborno, estamos libres de soborno. No, por supuesto que no, no pasa. Es lo mismo que en seguridad. El hecho de que yo diga, yo he implementado la ISO 45001, por ende no va a ocurrir ningún tipo de accidente, pues no, no es así, porque recuerden que es cíclico y estamos camino hacia ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el enfoque de una norma del sistema de gestión o de cualquier norma? La mejora continua. Ajá, excelente, la mejora continua. Perfecto. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuáles son los principios del sistema de gestión? ¿No? Primero, que me va a generar confianza entre las partes interesadas, y ahí vienen las partes interesadas, los trabajadores, vienen los sindicatos, la comunidad, los proveedores, ¿no? La SUNAFIL o distintos entes que de alguna forma van a servir como fiscalización, ¿no? Entonces, aquí justamente es que nos va a generar confianza entre todas estas partes interesadas. Asimismo, me va a ayudar a tener una adecuada gestión de riesgos. Yo voy a poder identificar, voy a poder evaluar y voy a poder tratar a los riesgos, ¿no? Porque si yo no identifico en un primer momento, va a ser complicado de que yo pueda contemplar controles. Entonces, es importantísimo que como organización yo primero identifique, evalúe y trate. ¿Cómo voy a tratar con los controles? Y ojo, no es que queda solamente en los controles, sino también en la verificación qué tan eficaz es que esos controles realmente están atacando el riesgo, evitando que este riesgo se materialice. ¿Ok? Otro de los principios que va a ayudar como organización es el compromiso y la transparencia. ¿Ok? Que todo sea
realmente transparente, que cuando viene un proceso de auditoría, un proceso de fiscalización o me vienen a hacer ciertas preguntas, ¿no? Toda la documentación está aquí, no tengo nada que esconder, pues ya me genera mayor confianza y me genera pues que todo el personal realmente camine hacia un mismo objetivo, ¿no? Me va a ayudar también a controlar la incertidumbre como organización y a generar pues los controles que son tan importantes en este sistema de gestión antisoborno. ¿Cuáles son los beneficios de esta norma ISO 37001? Tenemos uno de los principales, la fortaleza empresarial, ¿no? Tenemos esta fortaleza es porque me va a mostrar un liderazgo ético, de confianza y seguridad para realizar negocios íntegros. ¿Ah? Continuidad de negocio, porque me va a ayudar a eximirnos de alguna forma de la responsabilidad jurídica, algún tipo de inactividad y sanción ante situaciones de soborno. Y ya lo habíamos visto, las multas que hay ante la ley 3424, ¿se acuerdan? Si es que yo no tengo este modelo de prevención que me pide esta ley. Y si es que yo me encontrase en algún tipo de proceso de investigación o denuncia, ¿no? Entonces, me ayuda a tener esta continuidad de negocio. Prevenir, porque me va a ayudar a reducir el riesgo de soborno dentro de la organización y hablamos pues del personal y los socios de negocio que están fuera de la organización, ¿no? Entonces reduzco ya ese riesgo de soborno. Credibilidad y reconocimiento. ¿Por qué? Porque la certificación va a otorgar confianza y seguridad de lo que ha sido evaluado por un organismo independiente. Esto quiere decir que esta norma ISO 37001 va a tomar un proceso de implementación. Y para nosotros poder validar este proceso de implementación, pues se realiza a través de una empresa acreditada internacionalmente. Y es una empresa certificadora quien va a validar que realmente cumples con estos requisitos de esta norma, por lo cual pues va a dar reconocimiento ante tus partes interesadas y esencialmente de tus clientes, ¿no? Entonces es importante que obtengamos también como consecuencia este reconocimiento. Cumplimiento legal, porque me va a ayudar a reducir el riesgo de persecución por incumplimiento, ¿no? Y ya hablábamos también de la ley y sus decretos. El enfoque a los socios de negocio, porque si hablamos de cualquier sistema de gestión, de alguna forma, pues, no le pone mucho foco a estos socios de negocio. Entonces, esta norma ISO 37001 justamente nos indica que debemos identificar estos socios de negocios críticos, que debemos de controlar, debemos de hacer de que tengan un sistema de gestión o que de alguna forma se acojan al nuestro y que implementen también ellos controles para que esto se vuelva una cadena y se empiece pues a mitigar este riesgo de soborno. ¿Ok? Entonces, estos son todos los beneficios que me podrían dar a mí como organización la implementación de esta ISO 37001, ¿no? Fortaleza empresarial, continuidad de negocio, la prevención, reconocimiento internacional, cumplimiento legal de la ley 3424 y el enfoque que tanto se requiere para nuestros socios de negocio, ¿ok? Muy bien, entonces les hablaba que esta norma ISO 37001 nos habla pues del sistema de gestión antisoborno. También quería comentarles pues que esta norma ISO 37001 tiene ciertos puntajes. Yo les hablaba en un primer momento de que esta norma nos habla de cierto beneficio comercial que yo como organización podría explotar, ¿no? Y es justamente que nos brinda 2 puntos durante el proceso de licitaciones, ¿no? Las cuales son vigentes a partir del 15 de enero del 2020, que ya pasó, ¿no? Y justamente a través de la OCE se hacen efectivos, ¿no? Nos dice que si tú como organización tienes implementado un sistema de gestión antisoborno, tienes 2 puntos adicionales durante tu proceso y que por ende, pues, podrías resultar ganador o el mejor postor,
¿no? Entonces, aquí te dicen no solamente implementado, sino te dicen certificado, porque tienes que presentar tu certificado ISO 37001 y que esté acreditado, pues, por una empresa que esté reconocida, porque también, ojo, no hay que dejarnos engañar, hay muchas empresas que no necesariamente están acreditadas o que están reconocidas y también ahí podrían ustedes entrar en algún proceso de investigación o los podrían inhabilitar. ¿Ya? Entonces hay que analizar bien también con quién vamos a pasar el proceso de certificación. ¿Ok? Entonces, la OCE le va a brindar a cualquier tipo de entidad que va a postular con el Estado dos puntos adicionales para sus procesos de licitaciones. ¿Ok? Entonces, al postor que cuente con esto, con esta norma ISO, pues al tener estos 2 puntos, me da como consecuencia ya de alguna forma ser el ganador. ¿Ok? Entonces, este es otro de los beneficios importantes que como el área comercial se podría explotar. ¿Ok? Y eso lo pueden encontrar en las bases estandarizadas de la misma OCE, ¿no? Que es el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. ¿Ok? Muy bien. Definiciones que vamos a encontrar dentro del sistema de gestión antisoborno, de la misma norma ISO 37001. ¿Ok? Uno de los puntos que nos menciona y que también lo menciona dentro del modelo de la prevención de la ley 3424 es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es la persona con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Es decir, es el personaje que se va a encargar y va a tener la responsabilidad y la autoridad para poder implementar, para poder mantener y para poder verificar que el sistema de gestión antisoborno se cumpla a cabalidad. ¿Ok? Esto no quiere decir de que si es que yo como organización tengo mi oficial de cumplimiento y se llevó a cabo un hecho de soborno, la culpa es del oficial de cumplimiento, no necesariamente. ¿No? Porque pudieron haber situaciones las cuales no las contemplaron en un primer momento dentro de su identificación de riesgos, por lo cual pues ya escapa de las manos, ¿no? Entonces es importante, sí, que esta matriz de riesgo la estén constantemente actualizando. Y es más, dentro de la norma ISO 37001 nos dice que el oficial de cumplimiento tiene 4 aspectos y 4 funciones importantes, ¿no? Se va a encargar de asegurar que el sistema de gestión antisoborno camine de forma correcta, se va a encargar de asesorar a todos los colaboradores de la organización, con respecto a lo que pide la norma ISO 37001, se ven, otra de las funciones también es supervisar acerca del cumplimiento del sistema de gestión antisoborno, por ejemplo, para los controles. Si ustedes han planteado controles para mitigar ciertos riesgos importantes, entonces que estos se estén llevando a cabo. Supervisar los canales de denuncia, supervisar los objetivos, supervisar si es que están realizando las auditorías, supervisar si es que realmente se está haciendo la debida diligencia correspondiente. ¿Ok? Entonces, el oficial de cumplimiento, como repito, es un personaje que tiene una responsabilidad importante dentro del sistema de gestión. Ojo, esto no quiere decir que todas las responsabilidades del oficial de cumplimiento, no, pero es la responsabilidad de poder monitorear, verificar, asesorar, supervisar todo el sistema de gestión, ¿no? Entonces, esta persona es designada por la alta dirección. ¿Ok? Entonces, para justamente poder monitorear este sistema de gestión. Como una siguiente definición, también tenemos al órgano de gobierno. El órgano de gobierno es el grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto a las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización. Y aquí hablamos, pues, de directorio, hablamos de los accionistas, de los socios, ¿no? Entonces, este grupo u órgano que se encarga de desplegar políticas, de gobernar su organización. A eso se refiere órgano de gobierno, ¿no? Y el órgano de gobierno generalmente en las entidades públicas sí o sí se tiene.
¿no? Pero ¿qué pasa con las entidades privadas? Por ahí habría que analizar si es que es una SAC, ¿no? Si es que es una SAC, hablamos de dos accionistas, pero cabe la posibilidad de que uno de los accionistas no necesariamente gobierne la organización. Simplemente, ok, yo puse mi dinero y me voy pues a otro país a vivir. Entonces, no necesariamente puede existir un órgano de gobierno, porque bien nos dice, grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto a las actividades y la gobernanza de la organización. ¿Ok? Entonces, esta es una definición también importante dentro del sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Otra de las definiciones que también se contemplan dentro de la norma es socios de negocio, y es lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Es la parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial o contractual, ¿no? En la que hay de por medio, pues, dinero, ¿no? Y hablamos, pues, de los clientes, hablamos de los proveedores, hablamos de los consorciados. Son los socios de negocio, es la parte externa en la cual yo tengo cierta afinidad comercial con ellos, ¿ok? O contractual. ¿Está bien? El funcionario público es toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial por designación y que ejerza una función pública o en una empresa pública, ¿ok? Conflicto de intereses. Es la situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del personal en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. Por ejemplo, si yo soy gerente de proyectos en Cuama y tengo a mi papá trabajando dentro de proyectos también, supongamos, ¿no? Podríamos decir de que podría haber algún tipo de conflicto de intereses, ¿no? Entonces también hay que analizar, hay que identificar controles, hay que identificar y valorar qué tipo de riesgo le corresponde. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podríamos, pues, vernos afectados y verse afectado el juicio de valor de la persona. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, en el Estado se da mucho esta figura, ¿no? Por ejemplo, de consanguinidad, por ejemplo, ¿no? Que no se puede contratar a personas familiares, ¿no? Les hacen firmar actas declaratorias en la cual se dice, pues, que no tienen familiares trabajando dentro de la organización ni dentro del área, ¿no? Porque podría haber un conflicto de intereses. Es la situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares o políticos podrían interferir, pues, como dije, en el juicio de valor. ¿Y qué es debida diligencia o due diligence, no? Es el proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y ayuda a tomar decisiones en relación a las transacciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico, ¿no? ¿A qué se refiere esto, Joseph? Bueno, la debida diligencia es el proceso en el cual yo como organización tengo que evaluar en tres aspectos importantes que lo menciona la norma. En el 8.2, ¿no? Nos dice hacer la debida diligencia ante el personal, puede ser ante la nueva contratación o ante continuidad de esta persona. Hablamos de nuevos proyectos o actividades y hablamos en un tercer punto de socios de negocio, debida diligencia. Esto quiere decir que yo tengo que evaluar, por ejemplo, si voy a contratar un nuevo personal, tengo que hacerle debida diligencia. Por ejemplo, ¿no? Ok, necesito un ingeniero de proyectos. Entonces, voy a tener que validar primero sus competencias, que me mande sus certificados, voy a tener que validar que realmente no está denunciado por hechos de soborno, voy a validar de que de repente no sea o no haya sido denunciado por alimentación. ¿Por qué? Porque esto ya me da una línea a que yo pueda decir si es que ha sido denunciado por alimentación, no tiene dinero, no está pasando la pensión adecuada, por lo cual pues podría generar
un riesgo de soborno, porque yo al no tener dinero para pasar mi pensión y voy a entrar al puesto de logística o de proyectos en los cuales podría tratar con ciertos recursos económicos, entonces voy a tener la opción y voy a tener la tentativa de poder hacer efectivo este soborno porque necesito pasarle la pensión a mi esposa o a mi hijo. ¿No? Entonces, hay que tener esta expectativa, este análisis correspondiente. También voy a analizar, pues, su historial crediticio, ¿no? De repente, en Sentinel, es más, ya hay todo un proceso, entidades, pues, en las cuales empresas se dedican a realizar este proceso, es decir, evaluar con mayor detalle a futuros puestos que van a trabajar dentro de la organización. También hablamos de socios de negocio. Supongamos que mañana viene a mi organización un socio de negocio, un cliente para ser específicos, en el cual pues me dice, ok, quiero firmar contigo, vamos por 20 millones de dólares, ¿no? Un proyecto de 20 millones de dólares, así que dime, ¿te asocias conmigo, sí o no? Entonces yo tengo que hacer una debida diligencia, 20 millones de dólares es bastante dinero, entonces automáticamente ya me da una tendencia, entonces tengo que hacer la debida diligencia. Este cliente, ¿de dónde está trayendo este recurso? ¿Ha sido denunciado por hechos de soborno o de repente está dentro de la resolución administrativa que estábamos hablando hace un ratito de Renajo? ¿No? Entonces también hay que tener esta perspectiva, ¿no? En el caso de los proyectos o actividades nuevas, también de la misma forma, poder identificar el alcance y el nivel de riesgo que podría representar esta nueva actividad, ¿no? A eso se refiere debida diligencia. Y hablamos de 3 momentos. Contratación de personal, hablamos de socios de negocio y hablamos de proyectos u actividades. Hasta ahí. Me gustaría que, por favor, me comenten a qué se refiere oficial de cumplimiento. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? A ver, compartan con nosotros, por favor. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? El que tiene más trabajo, nos dice Jenny. Ok, hablé de 4 puntos importantes que realiza el oficial de cumplimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Asesora, asegura, supervisa e informa acerca del sistema de gestión antisoborno. Encamina en forma, ajá, excelente Roger, muy bien. El que realiza los reportes, el que hace el seguimiento a todo el proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno, ajá, muy bien. ¿Qué más? El responsable de vigilar el sistema de gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ok, estos son otros delitos, ¿no? Ahorita estábamos hablando pues de netamente el delito de cohecho o el del soborno, ¿ya? Recuerden que la ley 3424 especifica 7 delitos, ¿no? Pero el del soborno, pues también nos pide un oficial de cumplimiento y dentro de la ley también nos pide este oficial de cumplimiento que muy bien Janet menciona, vigila este sistema de gestión para la prevención correcta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 2 delitos ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, la persona responsable. Ajá, muy bien, excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es este proceso de implementación? ¿Cómo es que como organización nosotros vamos a implementar este proceso del sistema de gestión antisoborno, que es uno de los delitos que menciona pues la ley 3424? ¿Ok? Entonces, las etapas son las siguientes. Tenemos en una primera instancia la etapa de implementación y en una segunda etapa la certificación, ¿no? Porque yo les hablaba que ante posibles licitaciones con el Estado te brinda, ¿cuántos puntajes? ¿Cuántos puntos te brinda el Estado para, ok, muy bien, ok, ajá, yo nos pregunta, ¿debe ser externo a la organización o no necesariamente? La orden de compra de qué, John, a ver si por favor nos comenta, ¿la orden de compra debe ser externo a la organización o no necesariamente? O el oficial de cumplimiento, te refieres, ¿no? El oficial de cumplimiento debe ser externo a la organización o no necesariamente. John, justamente aquí la norma nos dice de que el oficial de cumplimiento puede ser externo,
ya nos da la facilidad. Puede ser externo y puede monitorear, pero eso no deslinda de responsabilidad a la entidad como persona jurídica, ¿ok? De todas formas, tiene que brindar el cumplimiento de cada requisito. ¿Ok? Entonces, importante. Puede ser externo, es más, contratan también, por ejemplo, a la consultora Ecuama a que haga la función de cumplimiento, ¿no? Entonces ya tiene sus funciones, así que pues supervise todo el proceso de implementación, no hay problema, ¿ok? Pero la responsabilidad siempre va a ser de la alta dirección o el órgano de gobierno, ¿ok? Muy bien, perfecto. Si hasta ahí hay alguna otra consultita. Ajá. Sí, muy bien. Entonces ahí nos han puesto 2 puntos. Excelente. 2 puntos según la OCE, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces les estaba platicando de que el proceso de implementación son 2 etapas, ¿no? La primera que es la implementación netamente y la siguiente pues la certificación. Entonces, en una primera etapa, en la cual se hace el proceso de implementación, se tiene que realizar un diagnóstico inicial. Este diagnóstico inicial es la identificación de las brechas existentes en lo que se tiene con lo que falta con respecto a la ISO 37001. ¿Ok? Seguidamente vamos a tener que realizar la capacitación de la ISO 37001, que todos conozcan, hacer el lanzamiento de este proceso de implementación, en el cual ustedes tienen que desplegar y hacer de conocimiento público de su organización de que están en proceso de implementación y que necesitan de su compromiso para poder implementar, porque no solamente se necesita el compromiso de la alta dirección y ya está, no, se necesita tanto de la alta dirección así como también de todos los colaboradores para llevar a cabo este proceso de implementación. Luego de la capacitación viene la implementación. Esto quiere decir que ya vamos a ir desplegando requisito por requisito lo que nos dice la norma, ¿ok? Entonces, vamos a ir implementando el 4.1, el contexto de la organización, el 4.2, las partes interesadas, ¿no? El alcance, el sistema de gestión, el análisis de riesgo, las políticas, liderazgo, roles y responsabilidades, recursos, capacitaciones, toma de conciencia, ¿no? Planificación y control, debida diligencia, controles financieros, controles no financieros. Vamos a ir viendo también implementación de controles a los socios no controlados, ¿no? Vamos a implementar también procedimientos de investigación de denuncia, planteamiento de inquietudes, entre otros, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he implementado documentación, formatos, instructivos, manuales, toda la documentación correspondiente a cada proceso, porque cada proceso tiene información diferente, entonces aquí es donde se diseña la documentación del sistema de gestión antisoborno con respecto a la norma. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo toda esta implementación, voy a realizar una auditoría interna. ¿Se acuerdan qué era una auditoría interna? A ver, me comentan por favor, ¿qué es una auditoría? Por sí. A ver, Jenny nos preguntaba. Una pregunta en empresas unipersonales, ¿quién es el órgano de gobierno? Ok, el órgano de gobierno en una empresa unipersonal, pues no habría, simplemente no te aplica, por lo cual te exoneras de ese requisito. ¿Ok? Te quedas con la alta dirección y las funciones que hace el órgano de gobierno las tiene que automáticamente pasar a la alta dirección. Es decir, la alta dirección es quien elabora la política del sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Muy bien, la revisión de los requisitos, inspección, un proceso que realiza para verificar el cumplimiento de los requisitos y criterios, ¿no? Y hablamos pues de, ahí está, Kelly nos dice, ¿no? Proceso sistemático para verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de una norma. Excelente definición, muy bien. Identificar las desviaciones o incidencias, encontrar la no conformidad, ahí nos dice, ok, el objetivo es no encontrar la no conformidad, ¿ok?
Entonces, eso justamente vamos a poder identificarlo dentro del curso ISO 45001 que tenemos implementador y auditor interno, que el objetivo no es encontrar las no conformidades, ¿no? El objetivo es justamente verificar el cumplimiento, ¿no? Porque un auditor no puede decir, ok, voy a encontrarte tantas no conformidades. No. El espíritu de la auditoría es verificar y promover a que vayan mejorando, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta auditoría, tal cual lo han escrito, literalmente lo que nos indica la norma, es justamente el ejercicio que se tiene para poder verificar el cumplimiento de los requisitos legales, requisitos inherentes al producto o el servicio que yo realizo o los requisitos de la norma a la cual estoy implementando, que en este caso es la ISO 37001. ¿Ok? Y como una siguiente parte, pues el seguimiento y ajuste. Este seguimiento y ajuste justamente nos habla de levantar esas no conformidades, ¿no? Para ello ustedes pues van a tener la identificación de las no conformidades, el análisis de causa, raíz y el tratamiento correspondiente a la no conformidad, ¿no? Por lo cual pues tenemos que confirmar que realmente se levanten y evitar que estas no conformidades se vuelvan a repetir. Y con eso, pues, podríamos decir que el proceso de implementación se está cumpliendo a cabalidad, ¿no? Paralelamente, por ejemplo, y este es un ejemplo en el cual nosotros como organización nos dedicamos al proceso de implementación, pues va de la mano con un direccionamiento, una gerencia de proyectos para que se pueda cumplir según lo establecido dentro de los programas de trabajo, ¿ok? No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que nos dice la norma ISO 37001. ¿Se acuerdan que la norma, ya ustedes me han contestado, tiene 10 requisitos? ¿No? Porque tiene la estructura de alto nivel, esa nueva estructura que justamente va a conversar con todas las normas ISO y que nos ha hecho la vida muy fácil a los que nos dedicamos a la implementación del sistema de gestión. ¿Ok? Esta norma, al tener 10 requisitos, nos habla de que se aplica a partir del cuarto requisito. ¿Y se acuerdan qué es lo que nos dice dentro del requisito 1, 2 y 3? ¿Por qué estos no son aplicables? ¿Se acuerdan? Son generalidades. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Ok, nos hablaba de, por ejemplo, en el capítulo 1, nos habla de objeto y campo de aplicación. Capítulo 2 nos habla de las referencias normativas y en el capítulo 3 nos habla de términos y definiciones. ¿Ok? Entonces, por ende, no podemos aplicar del capítulo 1, 2 y 3. Es aplicable a partir del capítulo número 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un corte de 5 minutitos aquí para poder ir a los servicios y a los 5 minutos, sí, 8:35, retornamos para poder continuar con la presentación. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con la norma ISO 37000. Habíamos hablado, pues, que la norma tiene 10 capítulos, pero es aplicable a partir del capítulo número 4. En el número 1 nos habla de objeto y campo de aplicación, en el capítulo 2 nos habla de referencias normativas y en el capítulo 3 nos habla de términos y definiciones, por lo cual estas no son aplicables, ¿no? Por lo tanto, a partir del capítulo 4 es que como organización deberíamos de implementar. Ahora, esta norma ISO 37001 son aplicables a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, procesos, productos o servicios. La aplicabilidad de los requisitos va a depender del modelo de gestión que se adopte, el rango de actividades de la organización, naturaleza de riesgo y oportunidades que encuentre. Ojo, no es que nosotros podemos decir, ya, de este requisito, como no tengo, ya no, por ejemplo, en debida diligencia, ok, no tengo, puedo eximirme. No, porque es un requisito obligatorio, pero el cual sí me puedo eximir es del órgano de gobierno, por ejemplo, ¿no? No tengo como organización el órgano de gobierno, por lo cual sí podría excluirme de ese requisito.
¿Cuál es la estructura que tiene este sistema de gestión antisoborno? Como les dije, a partir del capítulo 4 al 10. Dentro del capítulo 4 también tenemos el contexto de la organización, pero excede un capítulo a partir de la ISO 45. ¿Se acuerdan que veíamos en el contexto 4 capítulos? Aquí nos habla del 4.1 al 4.5. ¿No? Nos dice en el capítulo 4.1, comprensión de la organización y su contexto, que justamente hablábamos de identificar las cuestiones internas y externas de la organización, ¿no? Que nosotros teníamos que identificar, tenerlas documentadas, establecer de alguna forma, pues, la metodología que vamos a considerar para tener esta comprensión de estas cuestiones tanto internas como externas, que puede utilizar el FODA, el ANFE, el PESTE, las 5 fuerzas de Porter, entre otras, la metodología que más se les acomode como organización para identificar este requisito. ¿Ok? También tenemos en el capítulo 4.2 necesidades y expectativas de las partes interesadas, y ahí ya ustedes la tienen clara, ¿no? Las partes interesadas son los colaboradores, son los proveedores, son los contratistas, son los entes fiscalizadores, las municipalidades, ¿no? Entre otras, las comunidades, sindicatos, entre otras. ¿Ok? El alcance del sistema de gestión en el 4.3, y justamente aquí en el alcance es donde nosotros tenemos que detallar de dónde a dónde va a implementar el sistema de gestión. Es el límite de aplicabilidad que tiene nuestro sistema de gestión antisoborno. Yo como organización puedo implementar a toda la organización, como también puedo decir, ok, simplemente quiero implementar a logística, a recursos humanos y contabilidad, porque consideramos que como organización tenemos más riesgo de soborno, por lo cual es importante que nosotros tengamos ese alcance y posteriormente hagamos el despliegue para poder ir a los demás procesos. ¿Ok? Es válido, es válido. La norma te da esa opción de poder implementar tu sistema de gestión antisoborno, ¿no? Y en la mayoría de sistemas de gestiones, ¿ok? En el capítulo 4.4 tenemos el sistema de gestión antisoborno y justamente aquí nos habla de la interacción de los procesos, ¿no? Y esto a través de un mapa de proceso, en lo cual nosotros vamos a identificar proceso a proceso cómo es que interactúan en toda la organización. Y en el capítulo 4.5 es la evaluación del riesgo de soborno. Es como nosotros vamos a evaluar el riesgo de soborno y la valoración correspondiente que le vamos a dar al riesgo de soborno. ¿Ok? En el capítulo 5 tenemos liderazgo. ¿Ok? Aquí en el capítulo 5 se acuerdan a los que nos han acompañado dentro de la capacitación de ISO 45, que este capítulo nos hablaba de nombre y apellido, ¿no? Ya nos decía de quién va a ser este capítulo, ¿no? ¿Se acuerdan de quién es? El capítulo número 5, de quién es la responsabilidad de este capítulo y generalmente a quién se le audita. Muy bien, Jorge Luis, excelente, perfecto. Ajá, a la alta dirección. Muy bien. Entonces, aquí básicamente lo que hay que hacer es identificar el liderazgo y compromiso como alta dirección, establecer la política. ¿Qué era la política? El compromiso que tiene la alta dirección con respecto a su organización, ¿no? En base al sistema de gestión antisoborno. Seguidamente, roles y responsabilidades, es definir cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades que tiene cada puesto de trabajo con respecto, pues, al sistema de gestión antisoborno. Entonces, aquí hay que definir los perfiles de puesto, hay que definir las funciones, hay que definir también por ahí que va a conversar con el 7.2 de competencia en base a educación, formación y experiencia. ¿Ok? Entonces, todo esto se va a ver dentro del capítulo número 5. ¿Ok? Luego tenemos el capítulo número 6, planificación. En este capítulo nosotros vamos a identificar las acciones para poder tratar los riesgos y oportunidades. Y si se dan cuenta, si yo estoy evaluando el riesgo, primero identifico, evalúo, y en el 6 me habla de acciones para tratar riesgos y oportunidades. Esto quiere decir que esta evaluación de riesgo de soborno, en realidad lo digo bastante, debió haber estado de la mano con el 6.1, porque esto lo puedo trabajar de forma conjunta, ¿no? Yo identifico, evalúo y lo trato, ¿no? Sin embargo, está en el 4.5 y de ahí me voy al 6.1 para tratarlo.
¿no? Pero si yo me guío por la ISO 31000 de gestión de riesgo, yo puedo plantear las acciones también para justamente evitar que este riesgo se materialice, ¿no? Luego tenemos en el 6.2 objetivos y planificación para lograrlos, ¿no? También se acuerdan a los que nos han acompañado ya que dentro de este requisito nos dice que la organización debe establecer los objetivos, aquel que va a salir pues de la política, ¿no es cierto? Y estos objetivos van a tener sus indicadores. Ahora, lo que sí va a cambiar es el contexto. El contexto es enfocado al sistema de gestión antisoborno, ¿ok? Luego tenemos el capítulo número 7. En el capítulo 7 vamos a tener recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Y hablamos de recursos, pues los recursos que se van a brindar para este proceso de implementación, la competencia, ¿no? Con respecto a la educación, formación y experiencia que requiere cada puesto de trabajo y cómo nosotros vamos a validar que realmente cumple con este puesto de trabajo que hemos definido, que puede ser en un perfil de puesto o puede ser en el MOF, ¿ok? Luego también nos habla en el 7.3, y es el que converge también con las otras normas, toma de conciencia, y ya nos da ciertos temas que sí o sí como sistema de gestión debería de conocer. Y hablamos pues de la política, hablamos de los canales de denuncia, hablamos de quién es el oficial de cumplimiento, hablamos de qué debo hacer si es que alguien me soborna, cómo debo de identificar si es que es un soborno o no. Entonces, todos esos temas debería de desplegarlos a la organización de tal forma de que lo conozcan, ¿ok? ¿Cómo es que se realiza el proceso de auditoría? Es básicamente preguntando, entrevistando a cada dueño de proceso acerca de, por ejemplo, ¿no? Si es que tú identificas un hecho de soborno, ¿cómo lo denuncias? ¿No? O quién es el oficial de cumplimiento, a quién le haces consultas, a quién le pides asesoramiento con respecto al sistema de gestión antisoborno, o si es que tienes de repente alguna inquietud, ¿con quién vas? ¿No? Si es que van a hacer un proceso de investigación de soborno, cómo es el flujo a seguir, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser desarrollado en el capítulo 7.3, ¿no? Es interiorizar al personal, que ellos conozcan, que ellos capten qué es lo que tienen que hacer ante distintos aspectos de soborno que se pudieran suscitar en la organización. Tenemos también el 7.4, comunicación, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que comunicamos? ¿Cuándo comunicamos? ¿A quién comunicamos? Y hay un término nuevo dentro de esta norma que difiere de las demás. ¿En qué idioma comunicamos? ¿No? Entonces, es importante que lo podamos contemplar. Información documentada en el capítulo 7.5, donde nosotros vamos a contemplar la documentación necesaria dentro del sistema de gestión antisoborno, como por ejemplo procedimientos, formatos, ¿no? Algún tipo de documento que hayamos visto pertinente para nuestro sistema de gestión. ¿Ok? Tenemos el capítulo 8, la parte operativa, ¿no? Y este capítulo, como ya les comentaba, es el que de alguna forma se diferencia en cada norma para el proceso de implementación, ¿no? El 8.1 es el mismo, planificación y control operacional, y aquí tenemos debida diligencia, ¿no? El 8.2 debida diligencia, 8.3 controles financieros, 8.4 controles no financieros, 8.5 implementación de controles antisoborno, 8.6 los compromisos antisoborno, 8.7 regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares, 8.8 gestión de controles antisobornos inadecuados, 8.9 el planteamiento de inquietudes, 8.10 investigación del soborno. Entonces, aquí es donde debemos de atacar también, debemos de establecer información, debemos de identificar en qué momentos vamos a hacer controles no financieros y financieros, cuáles van a ser estos aspectos para estos controles, cuáles van a ser los compromisos que nosotros vamos a definir, la identificación de nuestros socios de negocio, cómo le vamos a pedir la información y qué información es la que le vamos a pedir para nosotros poder determinar, ok, tiene un riesgo
riesgo alto o un riesgo bajo de soborno, ¿no? O por encima de lo bajo, según lo que dice la norma ISO 37001. ¿Ok? Luego en el capítulo 9 vamos a ver la evaluación del desempeño. ¿Y qué era el desempeño? Era el comportamiento que tiene el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Es poder identificar cómo es que va este sistema de gestión. Tenemos en el 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación. En el 9.2 la auditoría interna, que ustedes han dicho que es el proceso sistemático para poder identificar el cumplimiento de los requisitos, ¿no? También tenemos la revisión por la dirección y la revisión por la función de cumplimiento. Es decir, si bien es cierto, antes nos hablaba de una revisión por la dirección, ahora nos añade un criterio más que es revisión por la función de cumplimiento. Es decir, que este oficial de cumplimiento o la función de cumplimiento tiene que informar a la alta dirección y al órgano de gobierno de cómo está funcionando este sistema de gestión antisoborno. Y tiene que haber, pues, alguna evidencia de que realmente se le ha brindado esta información, de que está conociendo acerca de este sistema de gestión antisoborno los altos mandos, como es la gerencia general o el directorio, socios, accionistas, ¿no? El órgano de gobierno como tal. ¿Ok? Luego tenemos en el capítulo 10 la mejora, en el cual pues vemos las no conformidades y acciones correctivas, y en el 10.2 mejora continua, ¿no? Son las oportunidades las cuales nos van a ayudar a ir mejorando continuamente. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Perfecto. Entonces, esta es la estructura del sistema de gestión antisoborno. Recuerden que este sistema de gestión antisoborno se basa, y en realidad todos los sistemas de gestión se basan en el ciclo de Deming, ¿no? Y hablamos de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Tenemos el contexto de la organización en el 4.1, necesidades y expectativas de las partes interesadas, tenemos el alcance del sistema de gestión, liderazgo, ¿no? Tenemos también el capítulo 7 y 8, apoyo y operación. Tenemos el capítulo 9, evaluación. Y el capítulo 10, la mejora, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a planificar? Con el contexto, ¿no? Con el contexto de las partes interesadas y el capítulo 6.1 de la gestión de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el capítulo 7 y 8, ¿no? Vamos a verificar a través de la evaluación del desempeño y vamos a evaluar con o mejor dicho, actuar con la mejora continua, ¿ok? Esto nos va a dar como resultado, pues, la implementación del sistema de gestión, y ya sabemos que este proceso de implementación me va a ayudar a abordar los riesgos y oportunidades para una eficiente toma de decisiones, lo que me va a ayudar a prevenir, detectar, enfrentar y cumplir con los requisitos legales vigentes, ¿ok? Entonces, esto es un poco de lo que tiene como espíritu este sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Y en esta instancia vamos a revisar las lecciones aprendidas. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos durante este proceso de implementación? A veces las reuniones con los procesos es un poco engorroso, a veces llegar a un acuerdo para reunirnos es complicado porque el día a día pues los absorbe, y el hecho de escuchar sistema de gestión antisoborno pues ya te da cierta perspectiva, te da un pensamiento en el cual dices, no, de repente hay algo mal y por ahí que me pueden sancionar, o no sé, ¿no? Entonces, a veces esto, pues, hace que se dilate el proceso de implementación, ¿ok? Otro de los puntos que también tenemos que identificar es la aprobación de documentos. Es un tema el cual generalmente, pues, se da cuando no se tiene un correcto o una correcta verificación por parte del oficial de cumplimiento o del responsable del sistema de gestión, ¿no? Hacerle seguimiento en la aprobación de documentos, porque a veces dicen, ya, yo tengo que revisar toda la documentación. Imagínense, pues, que nosotros hemos levantado unos 50 procedimientos o unos 20, y a veces en el día a día de los dueños de proceso es complicado que lo lean,
¿no? Entonces, ante ello, pues, esto dilata a los tiempos del proceso de implementación. Entonces, ahí siempre hay que comprometer al personal, hay que comprometer a la alta dirección para que nos dé fuerza y se pueda avanzar con lo programado durante el proceso de implementación. Otro de los puntos que también podemos mencionar es la ausencia de reporte de incidencias o de hechos de sobornos como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente tienen miedo a que los despidan o porque pueden decir no, me pueden hacer cómplices, ¿no? Entonces, son muchas situaciones las cuales se les viene a la mente de cada dueño de proceso, por lo cual en la mayoría de circunstancias ustedes pueden identificar de qué denuncias hay muy pocas, ¿no? Entonces, justamente esto es debido a que no hay mucha toma de conciencia, porque ellos tendrían que interiorizar para poder ejecutar. Si yo estoy comprometida, si es que yo conozco, si yo puedo identificar que es un soborno, porque también cabe la posibilidad de que no lo tenga claro, entonces si yo ya he identificado que sí es un soborno, entonces ahí puedo denunciar. Entonces también hay que ponerle mucha fuerza para que se pueda ejecutar el flujo de reporte, ¿no? Del canal de denuncias que nos pide la norma del sistema de gestión antisoborno. Otra de las cosas que también hemos podido observar es que el hecho de que yo implemente mi sistema de gestión antisoborno es simplemente pues que ya estoy libre de corrupción o estoy libre de soborno, mejor dicho, y que nada me puede pasar. Es totalmente falso porque ya sabemos que el hecho de tener una norma de ISO 37001 no significa de que yo estoy exento de responsabilidad. Significa de que estoy implementando controles, significa que quiero mejorar, significa que estoy tratando de identificar todos esos riesgos de soborno y poder atacarlos, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se puede ver durante el proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. Muy bien, entonces vamos a tocar acerca del sistema de gestión antisoborno, ya netamente la norma, ¿no? Hace un rato hablábamos del costo de la corrupción, los elementos básicos de la corrupción, qué hubiésemos podido hacer con esta cantidad de dinero, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, la construcción de hospitales, la contratación de personal médico, ¿no? Que lastimosamente no se ha podido desarrollar y que, bueno, ahora bajo este contexto nos ha afectado grandemente, ¿no? Pero si es que ese dinero no se hubiese ido para tantas coimas, para tanto soborno, pues fácilmente como país hubiésemos podido afrontar de mejor manera esta situación, ¿no? Sin embargo, no vamos a seguir llorando sobre la leche derramada, así que vamos a continuar. Como repito, el hecho de que ustedes estén aquí es básicamente para poder ir cambiando este chip, para poder ir generando otra perspectiva, para poder ir interiorizando a las demás personas a que identifiquen la importancia que tiene este sistema de gestión antisoborno dentro de sus organizaciones, ¿no? Y no solamente el proceso de implementación, sino también el proceso de certificación, porque también hablábamos, pues, del puntaje que te genera durante procesos de licitaciones el tener un sistema de gestión acreditado. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros lo podamos identificar. ¿Ok? Entonces vamos a ver el sistema de gestión antisoborno basado en la ISO 37001-2016. ¿Ok? Muy bien, brevemente, nosotros somos Cuama, somos una consultora dedicada a la implementación, auditoría, capacitación, mantenimientos, seguimientos de sistemas de gestión o de herramientas de calidad como es Lean Manufacturing, 5S, entre otras normas. También realizamos la implementación y el asesoramiento para utilizar la guía de compliance según la 19.600, ¿ok?
¿Qué es la ISO? Ya para los que nos han podido acompañar, la ISO es un organismo internacional de estandarización, la cual se encuentra ya en más de 164 países, el cual es un comité donde despliegan distintos contenidos y el cual va a ser estampado o va a ser contemplado en un documento, el cual es una norma en base pues a distintos factores, como puede ser el de calidad, el de seguridad, medio ambiente, antisoborno, entre otros, ¿ok? Estas normas son aplicables a cualquier tipo de organización, sin importar el tamaño, sin importar el producto o el servicio que ofrezca, así como tampoco sin importar el rubro o el sector, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas? Brevemente, ¿no? Las ventajas de estas normas ISO es satisfacer las necesidades del cliente, que es cada vez más exigente, y hablamos aquí básicamente, en vez de cliente, hablamos de entidades del Estado, porque de alguna forma pues ya empieza a cerrar con candado sus requisitos, por lo cual te pide cada vez más que cumplas con requisitos cada vez más exigentes, ¿no? Como en este caso el contar con una norma ISO 37001. Nos va a ayudar a aumentar niveles de productividad. Sí, de alguna forma, pues, porque todos vamos a estar enfocados en la transparencia, en no tener miedo, entre otros, ¿no? Nos va a ayudar a tener ventaja competitiva, entre otros, ¿ok? Hablábamos también de las medidas administrativas contra las personas jurídicas, ¿no? Hablábamos, ¿cuál es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y nos habla de ciertos delitos, pero uno de los delitos es el cohecho o el soborno? ¿Se acuerdan cuál es esta ley? A ver si nos escriben al chat. ¿Cuál es la ley que hemos visto hace un ratito que nos pide un modelo de prevención y que nos habla pues del oficial de cumplimiento? Jenny nos ha puesto 40324. Ok, muy bien. Era un poco pues por ahí un juego de números, ¿no? La 3424, excelente, muy bien, perfecto. La 3440 nos pone Rodríguez, ok. Muy bien, es la 3424, ¿no? Es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y esta ley justamente nos habla, pues, de medidas administrativas contra las personas jurídicas que resulten administrativamente responsables, ¿no? Y tenemos distintas sanciones que ya la hemos podido ver, sanciones financieras, riesgo de responsabilidad civil o penal y la inhabilitación, ¿no? Entonces, también hablamos de disolución, suspensión y cancelación. Entonces, esta ley justamente nos dice, si tú te encontrases culpable y no has tenido un modelo de prevención, estás sujeto a poder hacer efectivo en tu organización estas sanciones, ¿ok? Entonces, es importante que las podamos contemplar. Esta norma ISO 37001 va a permitir a las organizaciones establecer procedimientos que identifiquen y prioricen el tratamiento de los riesgos de soborno y formen y mantengan la competencia de los que trabajan para y en nombre de la empresa con el fin de hacer negocios íntegros, ¿ok? Muy bien. Algunas definiciones a modo de repaso. ¿Qué es el soborno? El soborno es la oferta, la promesa, la entrega, aceptación, dádiva o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, ¿ok? Ese es el soborno, no hablamos de corrupción. Soborno, oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de algo que va a beneficiar a alguien y que puede ser de naturaleza financiera o no financiera. Hablábamos también de uno de los personajes importantes que tiene este sistema de gestión antisoborno y es el oficial de cumplimiento, ¿no? El oficial de cumplimiento es la persona que tiene la responsabilidad y hablábamos de 4 funciones importantes dentro del sistema de gestión. Asegurar, asesorar, supervisar e informar acerca del sistema de gestión antisoborno, del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 37001, ¿ok? Asegura de que se cumpla cada requisito, asesora a cada colaborador para que puedan identificar un hecho de soborno, para que puedan reportarlo, para que puedan plantear sus inquietudes, ¿no?
supervisa que todos los controles se estén llevando adecuadamente e informa a la alta dirección o al órgano de gobierno acerca de el estado de este sistema de gestión antisoborno, ¿ok? ¿Quién es el órgano de gobierno? Es el grupo u órgano que tiene la responsabilidad y la autoridad final respecto a las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización. Y justamente les platicaba que cabe la posibilidad de que en algunas organizaciones no aplique órgano de gobierno, por lo cual ustedes pueden decir simplemente no me aplica un órgano de gobierno. Sin embargo, las funciones de la aprobación de la política, por ejemplo, o el despliegue de la política las ejecuta la alta dirección, por lo cual esas funciones sí las tendría que contemplar la alta dirección si es que no me aplicase un órgano de gobierno. ¿Ok? El riesgo, ¿qué es el riesgo? Y es un término que venimos utilizando ya en esta estructura de alto nivel, que es el efecto de incertidumbre en los objetivos. ¿Ok? Y es justamente esta gestión de riesgo que nos va a ayudar a identificar cuáles son estos posibles riesgos que pueden materializarse, que pueden afectar la continuidad, que pueden afectar la imagen, que pueden afectar el incumplimiento de requisitos legales, entre otros. Entonces, es importante que nosotros hagamos la identificación, la evaluación y el tratamiento. Es más, ir más allá con la valoración de la eficacia. ¿Qué tan eficaz es el control que estoy implementando como organización? ¿Ok? ¿A qué se refiere contratar externamente? Es establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza una parte o la parte de una función o proceso de una organización. Socios de negocio es la parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial, ¿no? Y hablábamos pues de los proveedores, hablábamos de los consorciados, hablábamos de los clientes, ¿no? Con ellos yo estoy estableciendo una relación comercial, ¿ok? Entonces, esta es la parte externa. El funcionario público es toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial por designación que ejerza una función pública o en una empresa pública. ¿Ok? Conflicto de intereses, ya lo habíamos platicado también, es la situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir en el juicio de valor, es decir, en las decisiones. ¿Ok? Debida diligencia, que es uno de los términos que lo vamos a ver a lo largo del proceso de implementación y lo menciona dentro del capítulo 8.2 de esta norma, es el proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno. Es el proceso en el cual yo voy a poder determinar qué nivel de riesgo tiene este ejercicio, esta actividad, este puesto. ¿Ok? Y me va a ayudar como consecuencia a tomar decisiones en relación pues a distintas transacciones, proyectos, actividades, socio de negocio y personal específico dentro de la organización. ¿Ok? Son los 3 momentos que les platicaba. ¿Sí? Muy bien. El objetivo, bueno, reiteramos, es adoptar las medidas para evitar estas prácticas, estos hechos de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto, por parte del personal dentro de la organización o parte externa. Y esa parte externa, ¿quiénes son? Los socios de negocio que actúen en beneficio de la organización o en relación con sus actividades, ¿ok? Ese es el objetivo de este sistema de gestión antisoborno. ¿Eh? La estructura, ya habíamos visto pues que esta estructura son de 10 capítulos, los cuales pues los primeros 3 son términos generales, ¿no? Objeto y campo de aplicación, referencias normativas, por lo cual es aplicable a partir del capítulo número 4, ¿no? Tenemos el 4, el 5 liderazgo, 6 planificación, 7 soporte, 8 operación, 9 evaluación del desempeño y 10 la mejora. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el contexto de la organización. Tenemos en el capítulo 4.1 la comprensión de la organización y su contexto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma aquí? La norma nos dice es que la organización debe, ¿y se acuerdan qué significaba un debe? ¿Se acuerdan qué nos dice la norma acerca del debe? Y en todas las normas ISO, ¿qué significa un debe? Obligación. Excelente, Jorge Luis, ¿no? Obligación. Muy bien. Muy bien, que la organización tiene la obligación de determinar las cuestiones tanto internas como externas
que sean de acuerdo al propósito y dirección de la organización y que podría afectar la capacidad de lograr mis resultados como organización. Asimismo, también tiene la obligación de realizar el seguimiento y revisar esta información de las cuestiones internas y externas. ¿Por qué? Porque se puede ir actualizando. Por ejemplo, una de los aspectos que se puede identificar bajo esta emergencia sanitaria, bajo esta pandemia, es que ha cambiado el contexto, ¿no? Entonces hay que considerar que esta pandemia es un factor externo que ha de alguna forma generado alteración a mi sistema. Y es más, puede generar una afectación a la continuidad de mi organización, ¿no? Porque yo les platicaba que la corrupción ha aumentado, ¿no? Ha aumentado en un 700% gracias a esta emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque simplemente, pues, digo, ok, voy a contratar necesito esta cosa, así que voy a contratarlo de una vez, ¿no? No necesito solicitar a los 3 postores, ¿no? Cumplir según la contratación que indica el procedimiento, ¿no? Y esto esencialmente en el Estado, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque justamente al estar en la emergencia sanitaria, pues no tengo la obligación. ¿Por qué? Porque es una emergencia, por lo tanto debo hacerlo lo más rápido posible. Entonces, gracias a esto, que no tengo ese control, pues el riesgo de soborno se ha hecho más extensivo, por lo tanto es probable y se ha materializado como tal, ¿no? Entonces, aquí lo que me dice es que yo debo identificar estas cuestiones internas o externas, por lo cual debo utilizar cualquier metodología que se me acomode más como organización, que por ejemplo, si ustedes establecen el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tienen que identificar este contexto externo, esta cuestión externa, ¿no? La pandemia, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo es que ustedes tienen estos factores, contemplarlos, hacerle la actualización? Si ustedes ya han establecido hacerle la actualización bajo este contexto. ¿Ok? Y ojo, este va a ser un documento vivo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir revisándolo constantemente, tengo que ir alimentando esta información porque pues esto se va a ir de alguna forma cambiando conforme pasen los meses. Entonces es importante que nosotros establezcamos esta cuestión interna y externa con una periodicidad de acuerdo al contexto que se maneja actualmente. ¿Ok? Entonces, este es uno de los primeros puntos que debemos de desarrollar como organización. ¿Ok? Determinar las cuestiones internas y externas. ¿Bien? Muy bien. Tenemos también en el capítulo 4.2 la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Y ya habíamos hablado quiénes son las partes interesadas, ¿no? Los famosos stakeholders. Los stakeholders son los clientes, los proveedores, los trabajadores, la comunidad, los sindicatos, organismos fiscalizadores, las municipalidades como tal, ¿no? Entre otras. Entonces, estos son las partes interesadas. ¿Y se acuerdan cuál es la definición de las partes interesadas? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué es una parte interesada? ¿Se acuerdan qué es una parte interesada? Ya, la parte interesada es la persona u organización que podría verse afectada, percibirse como afectada, ¿ok? Ante las decisiones que tome la organización. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros podamos identificar a estas partes interesadas. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Nos dice que la organización debe identificar a estas partes interesadas pertinentes a nuestro sistema de gestión, en este caso antisoborno, identificar cuáles son esos requisitos de estas partes interesadas y cuál de estas necesidades se podrían convertir en requisitos legales. Asimismo, también realizar seguimiento y la revisión de esta información de las partes interesadas. ¿Ok? Por ejemplo, me gustaría que por favor me comenten cuál sería una parte interesada y cuál sería su requisito. ¿Ok? ¿Cuál sería el requisito de la parte interesada con respecto al sistema de gestión antisoborno?
La municipalidad, ¿sí? Pues, ok, muy bien. Ya, perfecto. ¿Cuál sería el requisito de esa parte interesada? ¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de las diferencias entre el requisito y expectativa de la parte interesada, pero no es lo que ellos esperan o lo que nosotros como organización esperamos de esa parte interesada, sino más bien qué es lo que ellos esperan de la organización? ¿Ok? ¿Ok? Ahí nos pone evaluación justa y transparente, ¿ok? ¿Eso qué sería? ¿El requisito o la expectativa? Jenny, ¿qué sería eso? ¿Un requisito o una expectativa? Expectativa, nos dice Jorge. Excelente, muy bien. ¿Y cuál sería el requisito? ¿Qué opinan? A ver, todos, por favor. ¿Cuál sería el requisito de esa parte interesada? De los proveedores, ponía Jenny. Ajá, muy bien, que les paguen a tiempo, nos dice Luis. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a identificar las partes interesadas. Primero identificamos, listamos a las partes interesadas, vamos a identificar cuáles son sus requisitos de cada una de ellas, a su vez también las expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos esperan? Es algo que no está regulado, es algo que no está especificado dentro del sistema de gestión o dentro de sus actividades que desarrollan. Y adicionalmente, poder identificar el requisito legal, ¿no? Porque se podría convertir en un requisito legal. Entonces, también hay que establecer esta diferencia dentro de esta información que nosotros vayamos a contemplar en este punto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es con lo que respecta al 4.2. ¿Qué nos dice en el 4.3? Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno. Entonces, aquí lo que nos dice es que la organización debe, es decir, tiene la obligación de determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión para establecer su alcance, considerando, pues, eh, los factores internos y externos, vamos a considerar también las partes interesadas y pues netamente también el riesgo de soborno como tal, ¿no? Pero vamos a considerar el 4.1 y el 4.2 para nosotros poder determinar el alcance del sistema de gestión antisoborno. ¿Qué es el alcance? El límite de aplicabilidad, de dónde a dónde yo voy a implementar mi sistema de gestión antisoborno, ¿ok? Y esto va a ir de la mano con la identificación del riesgo de soborno que nos indica en el capítulo 4.5. Es decir, tenemos tres aspectos importantes para poder determinar el alcance. ¿Por qué? Porque si yo determino cuál es el nivel de riesgo que tengo en logística y solamente considero mi factor interno y externo, es decir, el 4.1 y las partes interesadas, pero no estoy identificando el riesgo, entonces puede ser que yo esté implementando mi sistema de gestión y el alcance de dónde voy a implementar que no sea pues muy factible para el proceso o para mi organización como tal, ¿no? Entonces es importante que podamos considerar estos tres puntos, ¿no? 4.1, 4.2 y 4.5. 4.1, contexto de la organización, 4.2, las partes interesadas y 4.5, los resultados de los riesgos de soborno, ¿ok? Muy bien. También tenemos el capítulo 4.4, sistema de gestión. ¿Y qué nos dice aquí la norma? Es que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, ¿no? Y justamente aquí es donde nosotros debemos identificar cuáles son estos procesos, ¿no? Y con qué otros procesos se está interrelacionando, ¿ok? Entonces, esto lo podemos desarrollar a través de un mapa de proceso, ¿no? Ese mapa de proceso en el cual me va eh, dar un mayor horizonte de cuáles son esos otros procesos con los cuales estoy interactuando, ¿no? Entonces, aquí hay que considerar, pues, los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte o procesos de apoyo, ¿ok? De acuerdo al mapeo de procesos que ustedes desarrollen. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
También tenemos, este es el capítulo 4.5 que les platicaba, ¿no? De la evaluación del riesgo de soborno. Entonces, la norma nos indica que debemos de realizar esta evaluación de riesgo de soborno, la cual tenemos como factor preliminar la identificación. Entonces, nosotros tenemos que identificar este riesgo de soborno tomando en consideración el contexto de la organización que hemos podido determinar dentro del capítulo 4.1, que es comprensión de la organización y su contexto, y las partes interesadas. Con ello, nosotros vamos a determinar cuáles son estos riesgos que aquejan a la organización. Entonces, lo primero que debemos de hacer es establecer el contexto, que ya lo hemos trabajado en el 4.1, y vamos a realizar la apreciación del riesgo. Es según la metodología ISO 31000 de gestión de riesgo. Recordemos que esta ISO 31000 es una norma guía que nos ayuda a poder implementar una correcta gestión de riesgo, ¿no? A poder realizar una correcta identificación, análisis, evaluación y tratamiento. Y lo que nos dice esta norma ISO es que nosotros podamos primero establecer el contexto, realizar la apreciación, identificando cuáles son los riesgos que se pudieran suscitar y que como consecuencia pudieran materializarse dentro de mi organización. Tengo que analizar estos riesgos, analizar a detalle cómo se realizan estos riesgos, cómo se van a hacer efectivos estos riesgos y evaluarlos, ¿no? Ponerle una valoración cuantitativa para poder clasificar el nivel de riesgo, ¿no? Que puede ser riesgo alto, medio o bajo. ¿Ok? Con ello nosotros vamos a poder establecer prioridades, vamos a poder determinar distintos riesgos, los cuales vamos a establecer controles y sabemos a dónde le vamos a tener que poner foco, ¿no? Si me sale un riesgo alto, entonces tengo que contemplar estos riesgos altos, controles importantes para este riesgo alto. Si tuviese un riesgo bajo, entonces, bueno, hay que considerar por ahí un control o de lo contrario, pues, determinar como metodología de que voy a implementar primero o voy a ponerle mucho énfasis a estos riesgos importantes porque corren la probabilidad de que estos se puedan materializar y afectar a la organización, ¿no? Entonces es importante que nosotros pongamos esta valorización, esta clasificación de riesgo. Como siguiente etapa, el tratamiento de este riesgo. El tratamiento, es decir, los controles, plantearnos acciones para poder mitigar, eliminar estos riesgos, no evitar de que estos riesgos se materialicen dentro de la organización porque ya sabemos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos establecer estos controles y validar la eficacia de estos controles que hemos planteado para poder mitigar esos riesgos de soborno. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros, pues, sigamos esta metodología, ¿no? Establecemos el contexto, identificamos cuáles son los riesgos, en qué procesos se pueden suscitar. Y, ojo, aquí es importante poder hacer la identificación, ojo, no diciendo, pues, ok, en el riesgo de en logística, perdón, tenemos el riesgo de soborno por direccionamiento, ¿no? Direccionamiento para la contratación del proveedor, ¿no? Entonces, no necesariamente echarle la culpa a logística, porque es un riesgo, es la probabilidad, no es que se da, es la probabilidad. Justamente la idea es que en consenso puedan ustedes identificar estos riesgos y decir que es la probabilidad, más no que se está ejecutando, ¿no? Muchas veces confunden y es más, se quedan callados los dueños de proceso y no comparten, porque ellos al ser los dueños de proceso saben cuáles son los distintos escenarios que se pudieran suscitar y en el cual se podría hacer efectivo un riesgo de soborno. Entonces, al tener miedo, al decir no, porque me pueden echar la culpa a mí como responsable de logística, no lo comentan, ¿no? Lo que hace más engorroso este análisis de riesgo. Entonces, es importante que al dueño de proceso le quede claro, que tenga mucha especificación acerca de lo que queremos nosotros evidenciar, ¿no? Más no culpables, ¿ok? Ni que, ya, ok, te voy a poner más foco porque tu riesgo es alto. No. Entonces ahí importa demasiado, pues, la toma de conciencia también, ¿ya? Para esta identificación de riesgo, ¿ok? Luego de ello, analizamos, evaluamos y el tratamiento. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna consulta
por favor, a ver, los leo.